Todo comenzó en lo alto de una colina, donde una mansión blanca dominaba el paisaje como si fuera dueña del pueblo entero. Los Worthington no solo eran ricos, eran poderosos. Su apellido estaba en escuelas, hospitales y hasta en el Parque Central. Pero tras esas puertas elegantes y cenas de etiqueta, había reglas estrictas, silencios impuestos, y una hija que empezaba a cansarse de fingir. Isabella Worthington, la menor de los 3 hermanos, nunca encajó del todo. Mientras su madre le enseñaba a saludar con gracia en 5 idiomas, ella prefería perderse en los jardines. Mientras su padre la preparaba para ser embajadora de la familia en eventos empresariales, ella escapaba al invernadero a escribir poesía o a regar plantas. Fue ahí donde conoció a Andrés Morales. Él no pertenecía a su mundo. No llevaba trajes, ni asistía a cenas de gala. Andrés era el nuevo jardinero, contratado para restaurar los rosales antiguos de la mansión. Tenía las manos curtidas por el trabajo, la mirada serena de quien ha enfrentado muchas tormentas, y un acento latino que lo hacía distinto entre los demás empleados. El primer encuentro fue silencioso. Ella lo observó desde la terraza, mientras él trabajaba. Había algo en su forma de cuidar las plantas, como si escuchara lo que necesitaban. No hablaba mucho. No miraba más de lo necesario. Pero cada vez que ella bajaba a ayudar en el jardín, él encontraba una excusa para enseñarle algo nuevo. Si plantas esto junto a las rosas, las protege de plagas, le dijo una tarde, sin siquiera levantar la vista. ¿Y si quiero protegerme yo? Respondió ella, casi sin pensar. Él la miró por primera vez, y sonrió. Así comenzó todo. Una amistad sencilla, regada con tierra, agua y largas charlas bajo el sol. Una conexión que creció en silencio, mientras el mundo de ambos se mantenía apartado por una barrera invisible llamada estatus social. Pero alguien más se dio cuenta. Alexander Worthington, el hermano mayor, arrogante, elitista y convencido de que el linaje lo era todo. Fue él quien plantó la semilla del conflicto. Quien, con desprecio, advirtió a Isabella. No juegues con la ayuda. Eso es vergonzoso. Ella no respondió. Pero ese día entendió que lo que sentía por Andrés era más que una simple distracción. Y eso era un problema. Durante semanas, Isabella y Andrés construyeron algo que no tenía nombre, pero lo sentían cada vez que sus miradas se cruzaban entre los rosales, cada vez que sus manos se rozaban al pasar una regadera, cada vez que las palabras no eran necesarias. Comenzaron a encontrarse a escondidas, siempre en los límites del jardín, lejos de los ojos de la familia y del personal. A veces, ella bajaba por las noches con una linterna pequeña y lo esperaba junto al invernadero. Él llegaba con una flor distinta cada vez. Nunca le decía nada al dársela. Ella tampoco preguntaba. Lo entendía. Andrés le hablaba de su país, de su madre que había quedado en México, de cómo había aprendido el oficio trabajando desde muy joven y de su sueño de tener un pequeño vivero propio algún día. No quería lujos. Solo paz. Isabella le hablaba de sentirse encerrada, de las fiestas donde tenía que sonreír aunque se sintiera vacía, de los amigos falsos, de los compromisos arreglados, y de cómo solo con él se sentía libre. Se enamoraron en silencio. Pero el silencio no dura para siempre. Una tarde, mientras Isabella le recitaba versos que había escrito en un cuaderno secreto, una figura los observaba desde lejos. Margaret, la ama de llaves, una mujer leal a la familia Worthington, pero también con una historia que la hacía entender mejor que nadie lo que significaba amar a alguien que no te correspondía según las reglas. Margaret no dijo nada, al principio. Pero otros ojos empezaban a notar la frecuencia con la que Isabella desaparecía. Los jardineros hablaban. El chef murmuraba. Y Alexander no era tonto. Un domingo, mientras la familia almorzaba en la terraza, Alexander lanzó su comentario como un cuchillo. Isabella, el nuevo jardinero parece pasar mucho tiempo en el ala este del jardín. ¿Es que las rosas lo necesitan más que las demás? Los cubiertos se detuvieron. La madre levantó una ceja. El padre no pareció notar nada. Pero Isabella sintió cómo se le congelaban las manos. Solo me interesan las plantas, respondió, fingiendo naturalidad. Pero Alexander ya lo sabía. Y solo era cuestión de tiempo para que toda la familia también lo supiera. A partir de ese momento, todo cambió. Después de aquella comida en la terraza,
Isabella supo que estaban siendo vigilados. El tono condescendiente de su hermano, la forma en que la ama de llaves evitaba mirarla directamente, incluso como uno de los jardineros más jóvenes se alejaba al verla pasar, todo le gritaba que su historia con Andrés estaba a punto de ser descubierta. Pero no podía detenerse. Lo que sentía no era un simple romance de verano. Con Andrés se sentía vista, comprendida, viva. Y aunque su mundo gritaba que aquello era imposible, su corazón no le dejaba retroceder. Así que lo hicieron más difícil. Y más intenso. Empezaron a comunicarse con pequeñas notas escondidas entre las macetas, bajo piedras marcadas con una y tallada por Andrés con su navaja. Usaban un antiguo cobertizo abandonado detrás del seto del jardín como punto de encuentro. Solo podían verse unos minutos cada 2 días, pero cada uno de esos encuentros era un oasis en medio del desierto. Isabella cambió su rutina. Fingía salidas al centro comercial o visitas a amigas para poder bordear la propiedad y llegar a donde la esperaba. Andrés, por su parte, dormía cada noche con un miedo constante a ser despedido, pero prefería eso a no verla nunca más. Una tarde de lluvia, empapados bajo el tejado roto del cobertizo, se besaron con desesperación. La tormenta lo cubría todo, menos el latido acelerado que compartían. Fue allí donde Isabella le susurró: «Si me descubren, no sé qué haré. Pero no quiero vivir en un mundo donde no pueda tenerte cerca». Andrés no respondió con palabras. Solo la abrazó más fuerte, como si pudiera protegerla de toda su realidad con ese simple gesto. Pero a cada paso que daban en secreto, más cerca estaban del abismo. La familia contrató seguridad extra. Se instalaron cámaras en el jardín. Y el padre de Isabella, que hasta ahora se mantenía distante en sus negocios, anunció una cena con empresarios del sector, y con el prometido que habían elegido para ella. Prometido. Esa palabra fue un puñal. Andrés la escuchó desde lejos, cuando uno de los jardineros lo comentó sin saber. Su mundo se quebró. Esa noche no fue al cobertizo. Y Isabella esperó, bajo la lluvia. La lluvia golpeaba con fuerza el tejado del cobertizo mientras Isabella esperaba, pero Andrés no llegó. No llegó esa noche. Ni la siguiente. Isabella revisó cada rincón del jardín, cada piedra donde solía esconder sus notas, pero no encontró nada. La ausencia pesaba. El silencio de él era como un grito en medio del bullicio de su casa. En cada comida, en cada conversación forzada con su familia, Isabella sentía que se deshacía por dentro. Andrés, por su parte, la observaba desde lejos. Desde los rincones del jardín, con el rostro oculto bajo la visera de su gorra. La veía pasar con la sonrisa rota, la mirada triste, y cada vez que la veía así, sentía el pecho apretado, pero no se permitía ceder. Había tomado una decisión. «Esto no puede acabar bien», le dijo una noche al viejo Alfredo, el jardinero jefe. «No puedo ser el motivo por el que la encierren en esa vida que odia». Alfredo lo miró con gravedad. «¿Y crees que ella no lo sabe? ¿Crees que por eso no lucha cada día contra lo que su familia impone? Si la quieres, no la salves alejándote, sálvala luchando a su lado». Pero Andrés no respondió. Solo siguió podando, con los ojos llenos de una tormenta interna que lo desbordaba. Días después, Isabella no aguantó más. Fue al jardín, al árbol donde Andrés solía trabajar, y lo esperó. Sabía que él no podría evitar acercarse a su lugar favorito. Y tuvo razón. Lo vio aparecer, con pasos lentos, la gorra baja, el corazón hecho nudos. «¿Por qué me evitas?», preguntó ella, con voz rota. «¿Qué cambió?». Andrés levantó la vista. La lluvia volvía a caer, como si el cielo supiera que algo importante ocurría. «Porque si sigo a tu lado, vas a perderlo todo», dijo él. «Van a obligarte a casarte, van a encerrarte, van a odiarte por amarme. Yo no soy parte de tu mundo, Isabella». Ella dio un paso al frente, sin importar la lluvia. «Tú eres mi mundo». Él tembló. Pero no respondió. «No aún. Te amo, Andrés. ¿De verdad crees que podría salvarme alejándote? Me estás matando». Y entonces él rompió. La tomó de las manos, las apretó contra su pecho, y por primera vez en días, lloró. «Yo también te amo. Pero no sé cómo protegerte, si no es desapareciendo».
Isabella lo abrazó, como si ese abrazo fuera un puente entre dos mundos. Y fue en ese momento, entre lágrimas y lluvia, que nació una decisión. No se esconderían más. La familia del Valle se reunía, como cada semana, alrededor de la gran mesa del comedor principal. Cristalería francesa, mantel de lino bordado y un silencio ceremonioso que se rompía solo por frases vacías sobre negocios, herencias y alianzas matrimoniales. Isabella masticaba sin hambre. Su madre la observaba con ojos inquisitivos. Su padre, desde el otro extremo de la mesa, hojeaba un periódico que ni leía. De pronto, Isabella se levantó. La silla chirrió. Todos la miraron. «Tengo algo que decir», dijo, con voz firme aunque sus manos temblaban. «¿Ahora?», dijo su madre. «Si es sobre el evento de gala, ya hablamos». «No. No es eso. Es sobre mi vida. Y sobre Andrés». Hubo un instante de silencio. Luego, su hermano dejó caer el tenedor. «¿Ese jardinero?» «Sí. Ese jardinero. Al que ustedes miran como si valiera menos solo por tener tierra bajo las uñas». Su padre bajó el periódico. Su mirada fue una mezcla de incredulidad y rabia contenida. «¿Has perdido la cabeza, Isabella?» «No. Por fin la he recuperado». Las palabras salieron de ella con fuerza, como si llevasen años acumulándose en su pecho. Les habló del amor que sentía por Andrés, de cómo la hacía sentir viva. Les habló del vacío que sentía en cada reunión, en cada vestido caro que ocultaba su tristeza. Les dijo que no quería una vida dictada por apellidos ni por cuentas bancarias, sino por verdad. Su madre, pálida, intentó interrumpirla. Su hermano levantó la voz. Pero Isabella siguió. «Ustedes quieren protegerme, pero me están encerrando. Quieren que me case con un hombre que ni me mira, que habla de mí como si fuera una propiedad. Yo ya hice mi elección. Y si eso significa que me echen de esta casa, que así sea». Hubo un silencio denso. El padre se levantó. Caminó lentamente hacia la ventana. Y entonces habló, sin girarse. «¿Y si él solo quiere tu dinero? ¿Tu apellido? Entonces no me conoce. Porque lo que yo quiero no se compra. Y lo que yo amo no tiene precio». El padre de Isabella siguió mirando por la ventana. Su espalda ancha, imponente, parecía invencible, pero por dentro, algo temblaba. «Tienes el carácter de tu madre», murmuró. «Y eso es tanto una virtud, como una maldición». Se giró lentamente. Nadie en la sala respiraba. «Isabella, yo no quiero destruir tu felicidad. Pero debo proteger lo que hemos construido. No te lo digo solo como padre, sino como hombre que ha visto el mundo devorar a los ingenuos. Andrés no es ingenuo. Y tampoco es un oportunista». Su padre suspiró y sacó una carpeta del mueble del salón. La lanzó sobre la mesa con un golpe seco. «¿Entonces por qué esto?». Isabella la abrió con manos temblorosas. Dentro había fotos, documentos, informes. «Lo investigué», dijo el padre. «No porque te vigilara, sino porque algo no cuadraba». Isabella hojeó rápidamente, una vieja ficha policial, una orden de arresto en otro estado, el nombre Andrés Santiago Herrera marcado con tinta roja. «¿Qué es esto?», preguntó ella. Hace 7 años, Andrés fue detenido por fraude de identidad. Trabajaba bajo un nombre falso. Estaba huyendo de algo. Nunca cumplió condena. Cambió de ciudad, cambió de historia, hasta que apareció en nuestro jardín con tijeras de podar y una sonrisa encantadora. Isabella sintió un vértigo. Su mundo tambaleaba. «No puede ser. Puedes preguntárselo tú misma». Y entonces, como si el destino escuchara, la puerta principal se abrió con violencia. Andrés, sudado, con la camisa abierta por el cuello, el rostro desencajado. Venía de correr. «No firmes nada, Isabella», gritó. «No les creas todo». Ella lo miró. Dolida. Confundida. Desarmada. «¿Es verdad? Ese pasado, ¿eres tú?». Andrés tragó saliva. Todos en la sala esperaban su respuesta. «Sí», dijo finalmente. «Pero no como ellos creen». Se adelantó unos pasos. La voz más suave ahora. Tenía 19 años.
Mi hermano estaba enfermo y necesitábamos dinero urgente para un tratamiento. Me ofrecieron trabajar usando una identidad falsa, me dijeron que era solo por unos días, pero me atraparon. No robé. No lastimé a nadie. Solo, desesperado. Pagué con años de miedo, de huidas. No me escondo porque soy culpable. Me escondo porque este sistema nunca perdona a los pobres. Los ojos de Isabella se llenaron de lágrimas. ¿Y por qué no me lo dijiste? Porque te amaba. Y temía perderte. Hubo un largo silencio. Hasta que el padre, sorpresivamente, dijo: por fin. Honestidad. Todos lo miraron, desconcertados. Quizás me equivoqué al pensar que los errores nos definen más que las decisiones. Si eso fue cierto, entonces yo también debería ser juzgado por cosas que hice a tu edad, Andrés. Caminó hacia su hija. Luego hacia Andrés. No estoy listo para bendecir todo esto. Pero sí sé algo, prefiero un hombre con pasado, que uno sin verdad. Luego, volvió a su asiento, mientras todos seguían en shock. El ambiente en la casa se volvió denso como una tormenta contenida. Nadie se movía. Ni siquiera el reloj parecía querer avanzar. Isabella se quedó de pie en medio del salón, mirando alternativamente a su padre y a Andrés. Por un instante, parecía no saber a quién acercarse. Pero sus pies eligieron sin pensarlo, caminó hacia Andrés. No lo abrazó, pero sí tomó su mano. Fue un gesto pequeño, pero en esa casa, ese gesto fue un temblor. Gracias, le dijo en voz baja. Por no seguir huyendo. Por quedarte. Andrés le apretó los dedos. Quería decirle tanto, pero no podía. Su garganta estaba cerrada por el peso de todos los años en que se había callado su verdad. Del otro lado de la habitación, la madre de Isabella se levantó con suavidad. Fernando, le dijo al padre, no podemos tenerlo todo bajo control. Ni a nuestras hijas, ni sus amores. Él no contestó, pero su mandíbula se tensó. Estaba tragándose algo. Quizá el orgullo. Quizá el miedo. Isabella, añadió su madre, si decides seguir con Andrés, tendrás que hacerlo con los ojos abiertos. No como una niña enamorada, sino como una mujer firme. ¿Estás lista para eso? Lo estoy, respondió ella sin dudar. Fue en ese momento cuando entró Sofía, la hermana menor de Isabella, que había estado escuchando desde la escalera. Papá, dijo con una sonrisa socarrona, ¿no eras tú quien decía que los verdaderos líderes saben cuándo cambiar de opinión? Todos rieron suavemente. Incluso el padre, aunque lo disimuló con una tos. En los días siguientes, el escándalo se extendió por los rincones de la familia y la alta sociedad local. Se dijo de todo, que Andrés era un impostor, que Isabella estaba ciega, que el padre había perdido el juicio. Pero los rumores nunca pudieron con los hechos. Porque la verdad es que Andrés no solo se quedó. Demostró quién era con trabajo, con paciencia, con respeto. Se presentó ante la familia extendida. Se ofreció a devolver cada favor, cada ayuda que le permitiera demostrar que era digno. Nadie le pidió nada. Pero él lo hizo igual. Y lo más importante, no se volvió a esconder. Un año después, en una pequeña ceremonia en los jardines de la misma casa donde todo había empezado, Isabella y Andrés se casaron. El padre la llevó del brazo. No dijo mucho, pero antes de entregarla, le susurró al oído. Nunca pensé que una jardinera supiera cuidar tan bien una flor. Las lágrimas de Isabella cayeron mientras sonreía. Y Andrés, parado frente a ella, con las manos firmes, la mirada limpia, la esperaba. No como un fugitivo. No como un trabajador. Ni siquiera como un esposo. La esperaba como un igual. Hoy, Isabella y Andrés viven en una casa modesta pero luminosa, no lejos de donde empezó todo. Él abrió un pequeño vivero con el apoyo de su suegro. Ella da clases de literatura en una escuela rural. Y cada domingo, el viejo padre va a comer con ellos. Lleva su silla plegable, su vino tinto, y le cuenta cuentos a los hijos que aún no tienen, como si el tiempo no doliera, como si el amor hubiera ganado desde el principio. A veces la vida poda lo que crece torcido, pero también da flores donde nadie las espera.